Google acaba de revelar su nuevo teléfono inteligente centrado en el costo del dispositivo. El Pixel 7a ya está listo para competir en el mercado de gama media en 2023. La pregunta es, ¿cómo se compara el Pixel 7a con su predecesor el Pixel 6a? Después de todo, puede que no haya mucha razón para actualizar si los dos son funcionalmente similares. Sin embargo, a diferencia del salto del Pixel 5a al 6a, hay mucho que emociona con el Pixel 7a de este año. Así que aquí hay algunas de las diferencias claves entre el Pixel 7a y el Pixel 6a que podrían inclinar tu decisión hacia uno u otro. Una de las primeras cosas que notarás sobre el Pixel 7a, aparte de lo similar que es al Google Pixel 7, es la pantalla. Si bien tanto el Pixel 6a como el 7a tienen una medida de 6.1 pulgadas, hay una diferencia clave, la frecuencia de actualización. Cada teléfono Pixel A, incluido el 6a, ha mantenido una frecuencia de actualización genérica de 60 Hz. Si bien eso habría sido aceptable hace algunos años, especialmente en el espacio de gama media, en el 2023 los teléfonos económicos ofrecen una frecuencia de actualización súper suave. Es probablemente por eso que Google finalmente decidió aumentar la frecuencia de actualización de su Pixel 7a, centrado en el presupuesto a los mismos 90 Hz que el Pixel 7. Si bien no es exactamente los 120 Hz de algunos competidores, el salto de 60 Hz a 90 Hz es mucho más notable que el de 90 a 120 o el de 120 a 144. Otro punto es que el Pixel 6a cuenta con una oferta de cámara decente compuesta por una cámara principal de 12 megapíxeles y una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles en la parte trasera y una cámara frontal de 8 megapíxeles para selfie. La realidad es que puedes quedar muy impresionado con el rendimiento de la cámara en general, porque la lente principal se puede encontrar mejor de lo que esperarías por ese precio, con un rendimiento impresionante en HDR, detalles nítidos y mucha definición. Si eso no fuera suficientemente impresionante, el Pixel 7a lleva eso a otro nivel, con una cámara principal de 64 megapíxeles, con un sensor un 72% más grande que el Pixel 6a, lo que debería mejorar considerablemente el rendimiento en condiciones de poca luz, en particular. Eso se combina con una cámara ultra gran angular de 13 megapíxeles y una cámara frontal de 13 megapíxeles que puede grabar hasta 4K a 30 fps. Aún no hemos podido comprobar completamente las capacidades de la cámara del Pixel 7a, pero en las primeras impresiones el rendimiento en condiciones de poca luz parece ser mejor, más rápido y más confiable que hasta la de un iPhone 14, por lo que ciertamente es muy prometedor. Por otro lado, tanto el Pixel 6a como el Pixel 7a cuentan con chipset Tensor desarrollados internamente por Google y exclusivos de dispositivos Pixel como el Pixel 7, el Pixel Fold y Pixel Tablet, aunque existen algunas diferencias entre los dos. Si bien no teníamos quejas sobre el rendimiento diario del Pixel 6a, este cuenta con el mismo chipset Tensor G1 que apareció en la serie Pixel 6 en 2021. Eso es algo bastante antiguo para 2023. Por eso es probable que el Pixel 7a utilice el chipset Tensor G2 mejorado que se encuentra en la serie de Pixel 7. Aunque aún no tenemos pruebas de referencia en esta nueva versión económica, es muy probable que su rendimiento esté alineado con la colección de buques insignia Pixel, lo que significa que es sólido, aunque no tan rendidor como los chipsets Snapdragon 8 de segunda generación de alta gama. Sin embargo, para un teléfono que cuesta la mitad del precio de los buques insignia, no está nada mal. Algo a tener en cuenta es que ambos ofrecen una inteligencia artificial avanzada. Si bien el nuevo chipset Tensor G2 del Pixel 7a introduce algunas características nuevas impulsadas por inteligencia artificial en la lista de Pixel económicos, ambos teléfonos inteligentes destacan cuando se trata de habilidades de inteligencia artificial. Independientemente del modelo que elijas, podrás acceder a funciones clave de fotos impulsadas por inteligencia artificial exclusiva de los teléfonos Pixel como Magic Eraser y Photo Unblur. Pero va más allá de las mejoras de la cámara, con características como la traducción impulsada por inteligencia artificial y las habilidades de transcripción que no deben pasarse por alto. De hecho, se señala que la aplicación Recorder transcribe las grabaciones mejor que cualquiera de las muchas otras aplicaciones que puedas probar. En este punto está claro que el Pixel 7a es una mejora digna del Pixel 6a del año pasado, pero hay un aspecto que impide que sea el ganador por completo, y obviamente eso es el precio. No malinterpretes, tanto el Pixel 7a como el Pixel 6a tienen una etiqueta de precio claramente de gama media, pero el Pixel 7a ha experimentado un ligero aumento de precio en comparación con su predecesor. Mientras que el 6a tenía un tentador precio de $399, el Pixel 7a cuesta un poco más, $499, lo que representa un aumento de $100. Aún así, con todas las mejoras que ofrece, es más fácil de aceptar y es probable que el Pixel 6a esté disponible con un descuento aún mayor, ahora que la versión más nueva ya está disponible para comprar.
¿Y tú qué opinas sobre esta nueva actualización de la serie A de los dispositivos Pixel? Déjamelo saber en los comentarios. No olvides darle like al video y suscribirte al canal para ver más contenido similar.